hablarles de un tema que nos hace sentir en un territorio, que es este territorio cundiboyacense. Por eso en esta primera presentación les muestro una fotografía con papas nativas. Yo les voy a hablar de la agricultura ecológica a nivel local. Es bien importante que reflexionemos un poco sobre el origen de nuestros alimentos y desde allí parte la importancia de la presentación que voy a compartirles. Como bien lo dijo acá nuestro compañero, yo soy de la organización La Canasta. Somos un mercado orgánico a domicilio que nace hace 10 años y como tal vengo trabajando ya desde hace estos años en diferentes iniciativas de agricultura ecológica a nivel local. Hoy quiero hablarles del empoderamiento de esto para Bogotá región, porque así como existe La Canasta hay muchas más iniciativas y lo que queremos demostrar es que La Canasta como tal es un caso exitoso, replicable a nivel nacional e internacional y por supuesto con un impacto socioambiental bien importante. Desde acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces antes de entrar a ver qué es La Canasta y cómo es nuestro modelo de e-commerce, es importante que entendamos qué es la agricultura ecológica. La agricultura ecológica como tal, ustedes seguramente la conocen como agricultura orgánica, como agroecología en términos locales, o también como agricultura biodinámica o agricultura bio a nivel internacional. Este tipo de agricultura se basa principalmente en procesos ecológicos. Los procesos ecológicos son procesos que están en relación con los procesos naturales, que están en sincronía con la naturaleza y sobre todo con los ciclos naturales. La biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales sin usar insumos que tengan efectos adversos. Estos insumos son los que conocemos como agroquímicos y que terminan generalmente en sidas. Entonces conocemos fungicidas, que son para matar los hongos, insecticidas para matar los insectos o herbicidas para matar las malas hierbas, ¿no? Y así pues hay muchos más. Lo más importante aquí para aclarar es que no solamente trabajamos en la producción ecológica, no trabajamos solamente para abolir los insumos agroquímicos. Es una producción que involucra muchos más temas y es una producción bastante holística que beneficia los procesos naturales, como ya lo decía, pero también la biodiversidad y la riqueza natural. Lo más importante que debemos tener en cuenta sobre la agricultura ecológica son 4 principios que si nos aprendemos esto ya sabemos en general qué significa la agricultura ecológica. Entonces el primer principio es el de la salud y la salud no vista solamente como desde el egocentrismo humano de la salud de nosotros como especie, sino la salud también de los recursos naturales. Ustedes deben conocer que la agricultura como tal es un sector de la economía inmenso, porque si nos va bien, por lo menos nos alimentamos 3 veces al día, pero imagínense todo lo que significa producir alimentos para una civilización creciente a nivel mundial. Es un sector de la economía que es enorme y por eso es tan importante verlo desde su origen y desde su producción, y es allá como les decía en la anterior diapositiva que quiero que nos preocupemos en pensar desde el origen de la producción de los alimentos en esta presentación hacia a dónde vamos ya aterrizando en las TICs. Entonces el primer principio de la salud, claro, tiene que ver con la salud humana, pero también la salud de nuestros recursos naturales, la salud del suelo, en donde se está produciendo los alimentos, la salud del agua, la salud del aire. Yo no sé si ustedes sabían que el suelo es uno de los pilares más importantes del desarrollo de la vida humana. Sin el suelo no podemos existir, porque si el suelo está deteriorado no puede haber producción de alimentos y si no hay alimentos pues no hay vida ni para nuestra especie ni para las demás. Actualmente hay un movimiento mundial de conservación del suelo en el que
ustedes conocieron que hace unos años se dio a conocer todo el tema de calentamiento global paralelo a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, que tiene un efecto importantísimo para la conservación de nuestra especie, ¿no? Porque, pues como tal, si nosotros dejamos de existir, el planeta, a no ser que pase algo galáctico, pues desaparece, pero a nivel de conservación de nuestra especie, hubo en la última década bastantes estudios científicos que salieron a la luz pública y demostraron los efectos del calentamiento global, pero también sobre el suelo han salido estudios muy importantes que muestran cómo, si no cambiamos los métodos actuales de producción, en 40 años el suelo actual que conocemos va a estar reducido a un 20%, y para el crecimiento de la población humana pues vamos a tener problemas muy importantes de hambrunas, porque no vamos a tener cómo producir alimentos para nosotros y también para pues, las especies que consumimos. Entonces, el primer principio tiene que ver con la salud y está totalmente relacionado con el suelo. El segundo, con la ecología, esos procesos ecológicos en donde la agricultura busca asemejarse al bosque. El bosque como tal, ustedes imagínense en un bosque, pero no se imaginen el bosque de pino, ¿no? El bosque de pino pues no es un bosque porque es un monocultivo de pino, sino un bosque, no sé si aquí están presentes de diferentes regiones y en cada región hay un bosque distinto. Entonces, imagínense en ese bosque en donde hay diferentes especies, arbustos, árboles, diferentes animales. Ese bosque como tal mantiene un equilibrio natural que está dado por la diversidad misma del bosque. Eso es lo que busca la agricultura ecológica, asemejarse al bosque, de manera que existan las condiciones ecológicas propias para que el bosque esté en continua producción de vida, porque al final eso es lo que nos brinda el bosque, vida en su máxima expresión, y allí nadie está, bueno, actualmente nos toca cuidar ciertos bosques y tenemos bosques de conservación, pero como tal el bosque en sí mismo es una estructura viva, un organismo vivo que como tal se mantiene. Eso busca la agricultura ecológica, que exista tal biodiversidad, tales relaciones ecológicas, que como tal la producción se mantenga. El tercer principio es la equidad vista como igualdad de condiciones para las personas que participan en estos ciclos. Entonces, seguramente ustedes deben conocer que la agricultura ecológica brinda unos productos, entonces hablemos de alimentos orgánicos, que tienen un valor diferencial y que por sí está reconocido a nivel de mercado como un gremio que tiene mejores ingresos y que es sostenible en el tiempo, ¿no? Que es rentable hacer agricultura orgánica porque definitivamente tiene mayores ingresos. Pero este principio habla de que haya una igualdad para todos los actores. Entonces, en ese sentido, que los productores en sí mismos puedan producir alimentos para ser comercializados, pero también para ser consumidos. Que no produzcamos alimentos solamente para afuera, sino también para nuestro autoconsumo. Y esto tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria. No producir alimentos solamente para comercializarlos, sino para mantener una salud, una nutrición y un bienestar. La equidad también está en términos que seguramente han visto relacionados con la agricultura orgánica, que son el comercio justo o la economía solidaria. Entonces, que los diferentes actores socialmente tengan buenos recursos, tengan buenos ingresos para que sus recursos y su calidad de vida pues cada vez esté mejor. Y el cuidado, que es el último principio y es súper importante, tiene que ver con la precaución. Y en términos de sostenibilidad ambiental, el principio de la precaución es el principio que nos hace reflexionar sobre qué tenemos ahora que queremos dejar para las generaciones futuras, cuáles son los recursos que debemos mantener, conservar y cuidar para las siguientes generaciones, qué es lo que nosotros tenemos y cómo podemos mejorarlo. Entonces, con estas bases de la agricultura orgánica, voy a compartirles desde
los principios de la agricultura orgánica, cuáles son los principios que desde la canasta nosotros trabajamos y en general el Movimiento Orgánico Mundial propone. Entonces, yo les hablaba de diversidad y quería presentarles aquí 3 formas distintas de ver la diversidad en campo. Entonces, esta primera foto que ven acá es de un cultivo de diferentes hortalizas en La Vega, Cundinamarca, y ustedes pueden ver cómo el cultivo se asemeja a lo que hay alrededor a nivel de bosque, a nivel de biodiversidad, y cómo está en sintonía con la misma naturaleza y la diversidad que existe en él. En la segunda fotografía es un cultivo también de hortalizas, principalmente pues vemos ahí lechugas, y allá esa es una era de yacón en medio de árboles nativos. Esto queda en Sopó y es otra de las granjas que hacen parte de nuestra organización, que es una organización donde participan 60 familias de agricultores y agricultoras de pequeña producción ecológica. En el fondo estamos en Boyacá, hay un municipio que se llama Boyacá, yo no lo conocía, y allí Alfredo con su familia hace la preservación de semillas nativas y criollas y también hacen la producción de diferentes alimentos orgánicos, trayendo toda la cultura campesina de esta región. Y es que para Colombia es supremamente fácil hacer agricultura ecológica porque nosotros tenemos una característica diferente a otros países latinoamericanos, y es que aquí nosotros tenemos una producción agrícola de pequeña escala. Aquí todos los campesinos o campesinas, seguramente ustedes deben conocer, pues porque todos tenemos por algún lado un origen campesino, todos los predios de los campesinos colombianos están entre 1 y 2 hectáreas a nivel nacional. Entonces, todos los campesinos en Colombia, por tradición, han hecho agricultura ecológica porque eso se les ha permitido, ¿no? La tradición de cuidar una parcela pequeña ha hecho que puedan conservar ciertas tradiciones, que puedan conservar la biodiversidad del lugar y que puedan hacer ciertos abonos que en unos casos son con la gallinaza, producida ahí para los huevitos de la familia, con el ganado, que es para las zonas lácteas. En esta región cundiboyacense pues es como lo más común, los abonos a partir de estos residuos, y es así como la producción ecológica en Colombia se ha mantenido a través de los años, gracias a que nosotros como tal tenemos eso en nuestra vena. Es decir, acá en muchas plazas de mercado, los alimentos que ustedes consumen o que compran allí son de origen campesino, agroecológico, sin uso de insumos químicos, porque al ser de una producción tan pequeña, el campesino como tal no tiene la condición económica para comprar esos insumos que, como nos contaba Gina, cada día son más costosos. Y la agricultura ecológica, no lo nombré en la anterior diapositiva, pero es súper importante que lo tengan en cuenta, es una agricultura que está destinada a ser autónoma en la consecución de todos sus recursos. Entonces, en este tipo de producciones tenemos diferentes abonos como el compost, que se hacen con los desechos de las mismas cosechas, con los desechos de las hierbas, con el estiércol de los animales. Entonces, como tal, la búsqueda de sostenibilidad en una granja es precisamente con los propios insumos de la finca, y así es como tal que se buscan en las certificaciones orgánicas para exportación o para comercialización interna. Eso es uno de los puntos que debemos ver, cómo se están produciendo los abonos para estas fincas, y en este sentido responde muy bien a la autonomía financiera, en donde no dependemos del precio del petróleo, que es el que define cuánto cuestan los insumos químicos, porque todos dependen de los derivados del petróleo. Entonces esto es algo así como súper grande
que podemos ver desde lo pequeño en las granjas colombianas. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta en la producción orgánica es cuáles son los desafíos para que esto sea sostenible. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué comer orgánico es más costoso si producen precisamente sus propios insumos? En la medida en que todavía no se sepa producir los insumos y no se tenga una producción a gran escala, no es tan rentable, porque lógicamente una lechuga en un mercado orgánico cuesta 3.500, pero en una pequeña extensión, ¿cuántas lechugas podemos producir? Y qué tan rentable es sembrar una sola cosa que no es tan consumida por todos como por ejemplo el tomate y la cebolla, que son los alimentos más vendidos y más consumidos para nuestra gastronomía local. Entonces, en ese sentido, claro que es más costoso producir orgánico, porque aquí lo que estamos haciendo es un desarrollo social. Todas las producciones orgánicas demandan de más mano de obra. Y en ese sentido, si estamos teniendo en cuenta la equidad de la que les hablaba ahora, pues estamos teniendo un pago de salarios justos y también con unos parafiscales, porque queremos que todos tengan salud y todos pues puedan tener un abono para su pensión y poder retirarse y vivir una vejez digna. Entonces, esto es supremamente cuestionable, porque cuando vemos los problemas del agro actual y vemos efectivamente como lo nombraba Gina en Colombia, es una realidad a nivel mundial la pérdida de personas campesinas porque migran hacia las ciudades. Eso no solamente pasa en Colombia, eso es a nivel mundial el problema del relevo generacional, y es porque trabajar en el campo es supremamente pesado. Yo no sé si ustedes, algunos aquí, alguno de los presentes ha sembrado algo, además del frijol que nos enseñaron en el colegio. ¿Sí? ¿Qué ha sembrado? Maíz, papa, mi abuelo le ha ayudado. Todo el tema, se me parece muy chévere lo que estás diciendo, aportando rápidamente. Hablabas del tema de los abonos orgánicos, pero también las técnicas, me imagino que también para repeler las plagas también van de origen orgánico, como los purines, que pues, con el ajo, con la cebolla. No sé si aplica a las plantas aleropáticas. También. Entonces, sí, más o menos. Bueno, pues para sembrar maíz, para sembrar papa, necesitamos extensiones grandes, porque si sembramos una hilera de 20 maíz, pues la producción va a ser muy poquita y no va a ser rentable para todo lo que invertimos. Y les hacía esta pregunta principalmente porque el problema del relevo generacional también tiene que ver con ese cansancio de sembrar, producir alimentos, alimentar a la sociedad, pero no ver una retribución justa que se vea en un cambio de la calidad de la vida, ¿sí? Y eso pasa a nivel mundial también porque digamos que el sistema económico actual vende la idea de que ser campesino es algo mal visto o algo que no está como tan importante para la sociedad, y eso pues debería cambiar, y por eso existimos diferentes iniciativas que buscamos dignificar la labor campesina. Tal cual como lo nombrabas ahora, la importancia de la rotación de cultivos, la importancia de hacer acompañamientos de cultivos, ¿no? Asociaciones de cultivos se llama esto, para que tengamos una producción ecológica, porque en la producción ecológica como tal lo que buscamos es prevenir las enfermedades y las plagas antes que atacarlas, ¿sí? Entonces, todo este conocimiento viene desde generaciones en generaciones, porque los insumos agroquímicos comienzan a surgir a partir de la Primera Guerra Mundial con los residuos que quedan de las guerras, se utilizan para ser usados en la industria. Como les digo, la industria de producción de alimentos es muy grande y estos residuos comienzan a utilizarse de manera que puedan ser aprovechables a nivel económico, y luego con una implementación a nivel mundial con acuerdos con los diferentes gobiernos, pues es como se implementan
y es lo que conocemos actualmente como la agricultura convencional, pero esto no existía hace 200 años. Es decir, esto es supremamente reciente. Entonces, que cuando escuchemos que la agroecología, eso está nuevo, la agricultura orgánica, no, al contrario, esto es lo que ha alimentado a la sociedad durante durante toda nuestra evolución como especie. Cuando hablamos de producción orgánica, hablamos de producción de alimentos también locales, porque lo que no consumimos no se siembra y lo que no se siembra desaparece. Y es así como a partir de diferentes migraciones, conquistas, pues se han implementado ciertos cultivos a nivel mundial y han hecho que nuestra dieta particularmente haya cambiado. Entonces seguramente ustedes notarán que en nuestra dieta actual hay mucho consumo de trigo, ¿sí o no? Y también notarán que últimamente es muy conocido hablar de la enfermedad celíaca, que es la alergia o la sensibilidad al trigo. Como tal, eso es supremamente nuevo y tiene que ver con que ya el trigo tiene que producirse tanto a nivel mundial porque ya es tan necesario para nuestro consumo que se comienzan a generar dentro de la agricultura convencional, la agricultura que hace modificaciones genéticas para mejorar las semillas, para que las producciones estén adaptadas químicamente, o sea, modificadamente a los ciclos naturales. Cada vez eso deteriora más el suelo, deteriora más la semilla y deteriora ¿qué? Nuestra salud, ¿no? Así como esos suelos que están devastados por diferentes cosechas, por usos de demasiados químicos, pues eso mismo le pasa a nuestra salud. Y hacia allá también debemos ir sobre la conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, porque eso es lo que se va a mantener en el tiempo para las otras generaciones y también pues para que nosotros tengamos una buena salud. En esta diapositiva yo quería mostrarles en el centro alimentos que son nativos. Todos conocen los cubios, estamos en la región cundiboyacense donde hay más producción de cubios, luego pues sigue la región sur en Nariño, donde también hay mucha producción de estos tubérculos andinos y resulta que así como los cubios hay un montón de otros tubérculos andinos que muestran cómo la agricultura ecológica ha beneficiado la producción de ciertos alimentos. Nuestras comunidades campesinas lo que han hecho es que a lo largo de los años han mantenido esas tradiciones indígenas que teníamos acá de asociar cultivos. Entonces, para que haya papa orgánica, siempre se siembra un tubérculo andino, porque esa asociación hace que haya un poco de alelopatía, que acá nuestra asistente conoce este término, pero si todos no lo conocen, es básicamente como unas plantas, a partir de la generación de sus aromas, acompañan a las otras para que no se afecten por la invasión de una plaga o una enfermedad, porque hay un equilibrio natural que se genera ahí. Y obviamente llega un bicho, pero no ataca todo el cultivo, sino que se queda en ciertas plantas y así es como comenzamos a notar un equilibrio. Entonces, para el caso de la papa orgánica, es de los productos más difíciles de producir porque los tubérculos como tal, imagínense, tienen parte aérea, la planta, y tienen parte terrestre que es el tubérculo. Entonces, las condiciones climáticas hacen que tengan especies que los apetecen por arriba y también por abajo. Entonces, por eso un cultivo de papa es tan costoso y tiene tantos problemas económicos porque se usan todo el tiempo químicos. Yo, gracias a la pandemia, pude mudarme, ahorita vivo en la ruralidad, en Suezca, Cundinamarca. Estoy cumpliendo un año de vivir en la ruralidad y trabajar desde allá en la canasta y es impresionante cómo cambian los suelos de una cosecha a otra cuando uno los ve todos los días, porque entonces tú tienes la conciencia de cómo era el suelo antes de sembrar ese cultivo y cómo termina el suelo después de erosionado. Entonces yo los invito a que comiencen a ver en las áreas rurales que van conociendo cómo se va perdiendo esa calidad del suelo que al final pues
es la revolución que tenemos que hacer para cambiar esa realidad. Pero entonces en el caso de la papa, que por eso aquí quería mencionarlo con los tubérculos andinos, es impresionante porque definitivamente si no hay una asociación, cultivar un producto orgánico como la papa es supremamente difícil, y eso no quiere decir que no hayan insumos también externos para la producción orgánica. Existen diversidad de productores de insumos orgánicos, cada vez hay más, afortunadamente, porque no todos tenemos el mismo tiempo o el mismo conocimiento de producirlos en nuestras fincas, y mientras eso se genera, está bien comprarlos, pero que sean orgánicos. Los maíces. ¿Ustedes sabían que el maíz es de origen americano? El maíz nace en Centroamérica y como todas las especies de alimentos ha sido trabajado por el humano. Ningún alimento que conozcamos hoy nació como es. O sea, el tomate así tan lindo, el tomate chonto, es el resultado de generaciones y generaciones de culturas centroamericanas, porque el tomate también es centroamericano, que hicieron una conservación de su especie y una mejora genética bajo prácticas tradicionales de ese tomate. Entonces, lo que uno hace es que ese cultivo lo cuida, lo cultiva en el área que uno quiere siempre cultivar esa especie, y luego los mejores tomates son los que yo recolecto para tener la semilla, y de esa semilla es la que la siembro y la mejor semilla la recolecto, y así, y así, y así. Es increíble porque la agricultura ha sido eso, ha sido desde el inicio del humano la recolección de semillas, el cuidado de las semillas y la mejora genética de las semillas para tener los alimentos que tenemos hoy. Entonces, cuando escuchen que sin alimentos genéticamente modificados no podemos vivir, claro que sí, es lo que hemos hecho en la humanidad durante durante todo el desarrollo de nuestra civilización. Ahora, el problema de hambruna en el planeta no está relacionado porque no haya producción de alimentos, al contrario, ¿qué alimentos estamos produciendo? Muchos alimentos que se producen a nivel mundial y que tienen realmente impacto por la agroindustria se producen para alimentar animales, se producen para generar fibras textiles. Entonces, como tal, alimentos sí hay, pero hay una falta de conciencia para el acceso a los alimentos, y también seguramente han escuchado, porque la FAO ha hecho mucho hincapié en los últimos años sobre el desperdicio de alimentos. 5 minutos. Me voy ya a hablar del desarrollo tecnológico en la agricultura orgánica, porque no quería entrar a estos temas sin que supiéramos por qué es tan importante el desarrollo tecnológico para esto. Este es el pantallazo que ustedes ven cuando ingresan a nuestra página, que es www.lacanasta.org. Somos una tienda en línea, somos un puente entre el campo y la ciudad. Nosotros como tal creamos esta organización para que los campesinos que producen de forma ecológica y que lo han hecho por tradición, porque el 80% de las 60 fincas con las que trabajamos lo siguen haciendo por tradición, ese otro 20% son personas como yo, que me he ido a la ciudad a producir, de la ciudad al campo a producir alimentos, muchas personas que se jubilan de diferentes carreras universitarias o de diferentes oficios, están volviendo al campo, están volviendo a su tierra, están a los 50, 60, 70 años aprendiendo a producir ecológico y buscan cadenas de comercialización como la nuestra. Por lo tanto, les puedo decir que, claro, tenemos campesinos y campesinas, pero también personas neorurales que creen que la única posibilidad para desarrollar la agricultura es la forma ecológica. Así que nosotros somos pioneros en Bogotá. La Canasta es la primera tienda en línea de alimentos orgánicos. Nosotros nacimos solamente con una asociación de pequeños productores y hoy ya tenemos 60 familias. Todos nuestros campesinos están ubicados en Cundinamarca, Boyacá, Tolima.
Como pueden ver, tenemos muchos alimentos, hortalizas, frutas. En la pandemia diseñamos una línea de alimentos transformados porque había demasiadas cosechas, no se podían sacar de las fincas. No se imaginan el reto que fue poder alimentar a la ciudad, todas las cadenas que traíamos comida a la ciudad, tuvimos que pasar por muchas cosas, como que del pueblo no iba a salir nadie porque si salía a Bogotá traía el virus y todo el pueblo se iba a enfermar. Entonces, ¿cómo abordar estas problemáticas? Ha sido bastante interesante, pero llamo la atención sobre la pandemia porque la pandemia nos hizo pensar en la ciudad sobre el comercio en línea. Entonces, aunque nosotros ya existíamos antes, 8 años antes, en esta época, en el 2020, fue cuando muchas personas de la ciudad nos conocieron y aprendieron a pedir en línea, a comprar en línea, a tener confianza en el pago en línea, porque acá pues con tantos robos y con tantas cosas horribles que se saben, pues había mucho miedo de pagar en línea y se ha ido. Tú lo decías ahorita en la presentación, la pandemia dio pie para que se desarrollaran muchas comunicaciones y muchas tecnologías porque ya estábamos en nuestra casa y era la única forma, ¿no? Entonces como que más o menos fue obligado. Nosotros como trabajamos con tantas fincas, además de las fincas también trabajamos con 20 productores de transformados. Transformados son quesos, son granolas, son conservas. Pues nosotros con tantas fincas tenemos muchas cosechas de diferentes alimentos. Entonces, desde el principio la canasta ha tenido estas canastas y combos de cosecha que principalmente lo que brindan son canastas grandes, medianas o pequeñas de alimentos de cosecha para que nosotros en la casa podamos tener alimentación variada, porque si todos los días consumimos trigo, pues nos vamos a enfermar de comer solamente una cosa y nos van a faltar otros nutrientes. Mientras que si todos los días tenemos una dieta basada en diferentes especies de hortalizas y frutas, pues además de que comemos rico, nos estamos nutriendo. Estos son los precios actuales. Como tal, este año pasó una cosa loquísima y es que la canasta básica familiar está tan costosa que nosotros, que siempre hemos estado costosos, por lo que les explicaba antes, ya casi estamos igual. O sea, la producción de alimentos ahora por los intermediarios, porque es una de las principales causas de que los alimentos estén tan costosos, ya se asemeja a nuestro costo y eso para nosotros es increíble porque siempre hemos estado lidiando con cómo democratizar el acceso a la comida orgánica si somos más costosos que lo demás, pero ahora está tan mercado el fruver del barrio, del supermercado de cadena, que ya casi se asemeja a los alimentos orgánicos. Entonces es un gran desafío también cómo comunicar esto para que las personas lo sepan, porque nosotros somos un puente, pero somos un puente en donde los productores hacen parte de nuestra organización. Nosotros con los productores entre enero y febrero fijamos los precios para todo el año, hacemos una asamblea, los productores hacen parte de nuestra organización y esto se los quería mostrar porque hay otras formas de hacer comercio, involucrando a los otros actores del proceso y eso es un chip que cambia todo y revoluciona todo porque precisamente los intermediarios llegan y ponen un precio, entonces su libra cuesta 10 pesos, punto. Si no se la compra, usted la pierde. Al contrario, en nuestro caso, los productores y nosotros como gestores fijamos precios y fijamos objetivos para el año. Entonces, esto es un cambio de paradigma bien importante. Otra cosa muy importante también son las comunicaciones. Nosotros como tal tenemos el mayor reto que es el pedagógico, enseñar por qué es importante comer orgánico y por qué es importante conocer quién está detrás de la producción de los alimentos, porque cada vez que hacemos una inversión en ese mínimo 3 alimentos que tenemos al día, pues estamos invirtiendo para que haya un desarrollo local y una calidad de vida para las personas que nos rodean y obviamente pues para que el campo se dignifique.
Trabajamos fuertemente campañas en nuestras redes sociales, que son Instagram y Facebook. Me faltó nombrar aquí YouTube. Desde el año pasado creamos nuestro canal de YouTube y ha sido súper interesante porque lo que más le gusta a las personas es conocer los testimonios de quienes están detrás del alimento. Entonces, acá esto es lo último que hemos estado compartiendo, que es la campaña para recibir sus mercados sin tener que ingresar a la página, sino que es creando una comunidad. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando pensamos en emprender y en un negocio de impacto social y ambiental es educar sobre la importancia de por qué hacer esa inversión, pero también sobre quién está detrás. Yo a qué le estoy apostando con mi compra, porque comprar es también un acto político. Con los videos hemos notado cómo las personas que vivimos en la ciudad o vivíamos en la ciudad nos desconectamos de la producción de los alimentos y eso es tristísimo porque si no valoramos eso, pues eso que no alcancé a cocinar se me perdió en la nevera y fue para la basura y desperdicio de alimentos, pero ¿qué es lo que hay detrás de toda esa producción y de todo ese esfuerzo, ¿no? Porque no es un tema solo económico, sino también de impacto ambiental y social. Otra cosa importante es cómo nosotros en nuestra cadena de producción nos comunicamos con los productores. Estamos hablando de familias campesinas que a lo largo de los años aprendieron a manejar WhatsApp. Y por WhatsApp recibimos nuestras ofertas, cuando digo ofertas es qué hay esta semana, porque somos una producción ecológica, no podemos tener aguacate todo el año, porque definitivamente en una época de lluvias, si está la flor y cayó un aguacero y no se generó ese fruto, lo perdimos. Entonces es como a través de los últimos años hemos ido mejorando esas comunicaciones internas, pero también esas comunicaciones externas para que de verdad la agricultura ecológica se empodere a nivel local. Podemos hacerlo, hay diferentes mercados. Yo les estoy hablando de la canasta, que es del cual soy gestora, del cual soy responsable de la comunicación, de qué pasa detrás de las fincas, qué estamos haciendo en innovación. Ella es una de nuestras comensales. En la pandemia comenzamos a tomar fotos de quién está detrás de esto, o sea, los comensales son los que están subsidiando que la canasta exista, que esos productores sigan con la producción ecológica, porque es que la balanza tiene que pues, estar equilibrada. Si no hay producción, no hay consumo, pero si no hay consumo no se produce. Lo mismo que les decía ahora, si no consumimos cubios, dejan de existir. Para más información, los invito a que conozcan la canasta en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Hacemos entregas en Bogotá, Zipaquirá, Cajicá, Cota y Chía. Hemos ampliado nuestra flota de entrega, hemos ampliado nuestra capacidad como empresa. Sostener una empresa de impacto social y ambiental autogestionada como la nuestra es un reto enorme porque nosotros no hemos tenido un peso de apoyo ni de cooperación ni del Estado, pero todo lo hacemos con la energía pues con mucho entusiasmo porque estamos impactando a muchas familias y esas familias en el campo son islas que comenzaron a producir y a hacer una comercialización ecológica y hablar de agricultura ecológica, hablar de agroecología y hoy sus vecinos también quieren hacer parte de la canasta. Hoy ya hay fincas como que una solamente era la que producía fresas y se unió con todos sus vecinos y pasamos de tener 10 libras semanales a tener 60 libras semanales. Entonces esto de estar involucrado como una empresa de impacto social y ambiental a las TICs, creo que es el camino. Como administradora ambiental y conocedora de otros temas ambientales, creo que por aquí es, porque todos estamos o en WhatsApp, o en el Instagram, o en Facebook, y tenemos cómo comunicar y cómo seguir replicando estos casos exitosos.
Los invito a que aprendan más de agricultura ecológica con organizaciones internacionales como IFOAM, como el Movimiento Latinoamericano MAELA, como con la FAO, y sigamos en un camino que nos obliga a todos a cuidar nuestros recursos naturales.